Una vez más, estamos junto a ustedes para continuar estudiando Apocalipsis. Ya iniciamos en el capítulo 1, ya comenzamos con el capítulo 2, estudiamos la primera de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, y hoy ya nos adentramos a la segunda de las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna. Vamos a hacer un recorrido de estas 7 iglesias desde Éfeso hasta la Odisea. Vamos a ir hablando de cada una de ellas con detalles. Le hemos dedicado un tema específico a cada iglesia para poder entender y desarrollar bien el mensaje que se le dio a cada una de estas iglesias. De todos los mensajes a las 7 iglesias, el más breve, el más corto, es el que se le dio a la iglesia de Esmirna. ¿Y qué me impacta a mí de la iglesia de Esmirna? Cuando miramos las 7 iglesias, hay 2 iglesias a las que no se le hace ninguna reprensión, no se le juzga por errores marcados como a las otras iglesias. Y Esmirna es una de esas 2. Así que creo que mirar lo que pasó con Esmirna, este periodo de esta iglesia, va a ser algo súper especial para nosotros y poder tomar ejemplo de su testimonio, de su fidelidad y por qué no se le hace ninguna reprensión a esta iglesia. Acompáñenme a estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy con el mensaje a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era la segunda de las iglesias. Recordamos el recorrido. La primera de las iglesias era la iglesia de Éfeso, en un recorrido para visitarlas todas. La siguiente, entonces, sería Esmirna. Hoy nos vamos a centrar en el mensaje a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Esmirna viene de una palabra griega que significa mirra. Esta ciudad estaba 35 millas al norte de Éfeso y tenía 250,000 habitantes. Pero esta ciudad era conocida como el adorno del Asia, la flor del Asia, por la belleza natural que tenía esta ciudad. La ciudad de Éfeso tenía un puerto de mar, eso le daba vida a la ciudad, venían esos marineros, después de estar meses en el mar, y eso traían recursos y eso le daba vida a la ciudad. La ciudad de Esmirna de igual manera tenía un puerto, pero a diferencia del puerto de Éfeso, que fue dragado y preparado y creado para poder tener un puerto allí, y cada cierto tiempo tenían que volver a dragarlo para mantener el puerto. El puerto de Esmirna era un puerto natural, no era un puerto dragado ni creado, era un puerto natural. La ciudad misma era preciosa con todos los atractivos naturales que tenía. De hecho, todavía hoy se mantiene esta ciudad y mantiene su puerto natural. Vamos a ver unas fotos de la ciudad actual que corresponde a lo que era la ciudad de Esmirna hace 2000 años. Mirra era una resina olorosa para embalsamar a los muertos, elaborar perfumes y bebidas amargas. La mirra se usaba para todo ese tipo de cosas. Aquí podemos ver las ruinas de lo que era la ciudad antigua de Esmirna, que fue una ciudad bien planificada. Los historiadores dicen que Lisímaco fue quien la construyó en el año 200 antes de Cristo. Le dio avenidas amplias y derechas, pavimentadas con grandes trozos de piedra pulida. Un círculo de hermosos templos coronaba la colina situada detrás de la ciudad. O sea, fue bien planificada, no fue una ciudad que se fue formando en la medida que las personas iban llegando a ella. Era una ciudad que se pensó desde antes de su construcción. Una de las cosas por la que estaba orgullosa la ciudad era por su estadio, por su biblioteca y por el teatro público más grande de toda la provincia de Asia, con capacidad para 20,000 personas. Allí podemos ver una imagen que muestra las ruinas de lo que fue el teatro de Esmirna. Por lo tanto, cuando miramos todo lo que pasaba con esta ciudad, realmente era una ciudad preciosa, era una ciudad donde había muchos recursos, había mucho dinero en la ciudad por las condiciones naturales que tenía. Se destaca por una lealtad casi fanática a Roma.
fue la primera ciudad del Asia en construir un templo para honrar a Roma, al Imperio Romano como diosa, la diosa Roma. Esto lo hizo en el año 195 a.C. y fue también una de las primeras del Asia en edificar un templo para honrar al César como Dios. Esto ocurrió en el año 26 después de Cristo, cuando Tiberio les concedió permiso especial para hacerle este honor. ¿Qué podemos ver en estas dos fechas? Que esta ciudad era sumamente idólatra y fanática de Roma. Un templo para honrar a Roma como diosa. La primera que hizo esto fue Esmirna. Pero en el año 26 de la era cristiana, le pidieron permiso a Tiberio para ellos honrar al César Tiberio como Dios. Esa ciudad tiene esta característica. Eso complica la situación de las personas que viven en esta ciudad por la idolatría y la honra a Roma que tienen esta ciudad. Encontramos que en Roma hubo varios emperadores divinizados y convertidos en objetos de adoración. Podemos citar a Augusto, a Tiberio y a Claudio. Especialmente estos tres emperadores requerían que se les rindiese honor como a un dios. Y los cristianos tuvieron serios problemas en el período de estos emperadores. Aquí podemos ver algunas ruinas todavía de la Esmirna antigua y en la parte de abajo podemos ver algunas fotos de la ciudad actual, la ciudad moderna. ¿Cómo se llama hoy la ciudad de Esmirna? Izmir. Se parece mucho el origen, ¿verdad? Pero es el nombre actual, Izmir. Usted puede buscar Izmir y va a encontrar justamente dónde le va a ubicar, donde mismo estaba la ciudad de Esmirna en el tiempo que estamos mirando de Juan el apóstol. Aquí podemos tener una vista más completa de la actual Izmir, donde estuvo la antigua Esmirna, una ciudad preciosa, con mucho turismo. El puerto sigue abierto, un puerto con mucha actividad y realmente atrae una gran cantidad de turistas. Hay muchas personas que van para visitar las 7 iglesias del Asia Menor y atrae una gran cantidad de personas todavía a esta ciudad. Así que después de esta introducción, de conocer un poquito del entorno donde estaba la iglesia de Esmirna, vamos entonces a entrar con los detalles. Recordamos que en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, representa el período del 31 al 100, la iglesia pura, del 31 de la era cristiana hasta el año 100 de la era cristiana. Pasamos ahora a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Entonces ahora vamos a ver el período que corresponde a la iglesia de Esmirna. Recuerden, había una iglesia en la ciudad de Esmirna, pero esa iglesia se eligió porque iba a ser representativa de un período de la iglesia cristiana en sentido general. ¿Cuál es el período que iba a representar la iglesia de Esmirna? Desde el año 100 hasta el año 313 de la era cristiana. Desde la muerte de Juan hasta el edicto de tolerancia de Milán en el 303. Apocalipsis 2:8 comienza el mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense qué interesante cómo se describe Jesús para la iglesia de Esmirna. El primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él se describe de esta manera. Recuerden, hermanos, que Apocalipsis es una revelación del glorioso triunfo del bien sobre el mal. Jesús muestra su intimidad con su iglesia y lo podemos ver en un sentido ascendente. En Éfeso, él se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de su iglesia. En Esmirna, como el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo, hace un llamado al arrepentimiento y dice, si no, vendré a ti y pelearé contra ellos. En Tiatira le dice, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, la promesa de que él viene. En Sardis, si no velas, vendré a ti como ladrón a la hora que no esperas. A Filadelfia
yo vengo pronto. En la Odisea, estoy a la puerta y llamo. O sea, Cristo se ve en conexión con su iglesia. Se describe a cada una de ellas en una parte activa, conectado con su iglesia. Así lo vemos a través de estas diferentes alusiones en estos capítulos. Esta presentación de Jesús es bien adecuada a una iglesia sufriente que pasa por persecución constante. Dice Jesús, yo soy el que estuve muerto y vivió. Es una iglesia que va a sufrir, una iglesia que va a pasar por un periodo de una gran prueba, de grandes persecuciones. Entonces, ¿cómo se describe? Como el que estuvo muerto y vivió. Y si yo estuve muerto y viví, aunque tú mueras, tú puedes volver a vivir. Es el mensaje implícito que está dando Jesús cuando Él se describe para esta iglesia. El que estuvo muerto y vivió, es el que está mandando este mensaje para ti. No te preocupes si vas a morir. Lo importante es que aunque mueras, tú vas a volver a vivir. En el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tus obras parece que no son malas, porque no se le señala nada malo. El Señor conoce el accionar de esta iglesia y ve cómo esta iglesia se involucra en la obra. Conozco tus obras, tu tribulación. Se destaca que la iglesia de Esmirna va a pasar por periodos de tribulación muy fuerte. Y aquí Jesús dice, yo sé esos momentos por lo que vas a atravesar. Yo sé esos momentos por lo que estás atravesando. Yo los conozco. Y lo que pareciera contradictorio es cuando dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué situación podía desprenderse de conozco tu pobreza, pero eres rico? Podemos ver, en primer lugar, que la ciudad era un centro de adoración al emperador. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis, la adoración al emperador era obligatoria y por eso se destacó más en algunos periodos. Cuando el emperador exigía esa adoración, entonces las persecuciones se encarnizaban todavía más. Estamos mirando que en la ciudad de Esmirna se adoraba al emperador desde hacía mucho tiempo. Era una ciudad muy fiel a Roma. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese entonces? Se pedía que se ofreciese incienso una vez al año al emperador. Y cuando tú ofrecías incienso, te daban una tarjeta que decía que tú cumpliste con ese ritual de ofrecer el incienso. Si tú ofreciste el incienso, quiere decir que tú eres leal al emperador. Si no tenías tu tarjeta de que tú ofreciste el incienso, entonces tú no eres leal al emperador. Y esas personas que no tienen la tarjeta eran perseguidas. Y allí, en esa ciudad de Esmirna, se levantó una iglesia. Y las personas que estaban en esa iglesia eran perseguidos. Eran perseguidos por dos razones. Número uno, eran perseguidos por su fidelidad a Dios, por los adoradores del César y de Roma, que los cristianos no se rendían ante ellos. Entonces, como eran perseguidos, no podían disfrutar de las riquezas de la ciudad porque tenían que estar escondidos, no podían disfrutar de los beneplácitos que contaba un ciudadano común y corriente y tenían que estar en amenaza de su vida todo el tiempo. Por lo tanto, aunque la ciudad era rica, los que eran fieles a Dios eran pobres porque estaban sometidos a cruentas persecuciones. Había una fuerte presencia de judíos en Esmirna. Y por eso en el versículo dice que el Señor conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Por qué estos que se dicen ser judíos, dice la Biblia, que no lo son? Porque los judíos que estaban en Esmirna se unían a los paganos en el odio y la persecución a los cristianos, porque los judíos odiaban a los cristianos y perseguían a los cristianos. Como judíos los perseguían, pero ahora se apoyaban en que no adoraban al emperador para acusarlos a ellos. Y los acusaban además de que eran caníbales, porque ellos bebían sangre y comían carne. Estaban tergiversando el rito de la cena del Señor.
y hacían estas acusaciones para poner al pueblo contra los cristianos. ¡Qué terrible! ¿A dónde puede llegar una persona cuando pierde el temor de Dios? A mí me impacta eso, porque cuando yo veo que la Biblia registra que los judíos del tiempo de Cristo, cuando ven el testimonio inequívoco de la resurrección de Lázaro, después de 4 días de muerto, lo que decidieron fue, en vez de creer, matemos a Lázaro y matemos a Jesús. ¿Cómo es posible que tú, viendo la evidencia, tu conclusión sea, quitemos esa evidencia para que la gente no crea en Jesús? ¿Dónde puede llegar una persona cuando pierde el temor de Dios? Cuando lo que quiere es mantener su posición, su prestigio. Eso le pasó a los judíos. Y esos judíos le llama el verso 9, que ya no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Y con las características de estos judíos en ese tiempo, definitivamente que eran sinagoga de Satanás. Esta situación estaba pasando en la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Aunque en grave peligro, los cristianos en Esmirna fueron encontrados fieles. Muchos de ellos experimentaron heroicos sufrimientos y muchos de ellos murieron, pero testificaron de su fe. Y lo grande es que cuando moría un cristiano, otros venían y ocupaban el lugar de ese que había muerto por su fe. Apocalipsis 2, donde estamos viendo el mensaje de Esmirna, en el verso 10, ahora nos dice, de manera muy directa y clara, para que veamos que esta situación era la más difícil que se está presentando. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lindo texto en la forma como termina. El Señor nos dará la corona de la vida. Pero difícil el texto cuando vemos todo lo que tiene que pasar esta iglesia. Pero el Señor le está dando ánimo. Le está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Y por qué Cristo está diciendo eso? Porque esta iglesia iba a padecer. Y sí que iba a padecer. Y dice claro, el diablo va a enviar a algunos de vosotros a la cárcel para ser probados. El diablo está usando ¿a quiénes? A los emperadores, a los gobernantes. O sea, ese diablo es el que está detrás de esos emperadores. Lo está diciendo claro el mensaje a la iglesia de Esmirna. Van a ir a la cárcel, van a ser probados, van a tener tribulación, van a padecer, hay tribulación. O sea, no es sencillo lo que les toca a esta iglesia, pero sé fiel hasta la muerte, es el llamado que el Señor le hace. El número 10 en la Biblia, ¿cómo se utiliza? Daniel en el capítulo 1 pide, danos una prueba por 10 días. ¿Recuerdan? Cuando él quería que se le permitiera comer legumbres y agua en vez de la comida del rey y vino. Prueba 10 días. Podemos ver un poquito más en el Antiguo Testamento las 10 plagas de Egipto, pero también podemos ver los 10 mandamientos. O sea, el número 10 en la Biblia se utiliza mucho en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el número 10, si lo miramos a través de la Biblia, es símbolo de juicio y de prueba. De juicio y de prueba. Así es como se utiliza el símbolo del número 10 en las Escrituras. Cuando usted mira los mandamientos, juicio. Cuando usted mira Daniel 1, prueba. Cuando usted mira las 10 plagas, juicio. Es símbolo de juicio y de prueba. Para la iglesia de Esmirna, tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué es? Prueba. Es una prueba, no es un juicio aquí. Es una prueba. Van a ser probados duramente. Este periodo caracterizado por las cruentas persecuciones a las que fueron sometidos los cristianos desde el año 100 hasta el año 313. Durante ese periodo hubo grandes persecuciones. Ya nosotros mencionamos 2 de las persecuciones que hubo en la iglesia de Éfeso, que fueron la persecución de Nerón y la persecución de Domiciano. En las imágenes que le estoy colocando acá, estoy compartiendo un trabajo muy interesante de un artista que hizo una labor muy profesional para ellos mostrar cómo se verían los emperadores hoy, en el día de hoy, cómo se verían. Entonces tomaron todas las imágenes que tenían, hicieron un trabajo tridimensional y comenzaron a darle forma para ver la apariencia que tendrían hoy los emperadores. Hay 54
emperadores que están bajo esta forma. Así que yo quiero mostrarlo para que ustedes tengan una idea de cómo se verían esos emperadores. Los primeros dos que mencioné, Nerón en el 64, su gran persecución, Domiciano en el 95. Pero a partir de la iglesia de Esmirna, son las 8 siguientes persecuciones que vinieron para la iglesia. La persecución de Trajano en el año 107, la persecución de Marco Aurelio en el año 165, la persecución de Septimio Severo en el 202 de la era cristiana. Este emperador, Septimio Severo, publicó un rescripto en el que prohibió la conversión al judaísmo y al cristianismo en algún instante entre los años 193 y 211. Prohibido convertirse a esa religión. El que lo hacía, muerto. Maximiano, en el 235, este emperador se enfocó en los líderes y persiguió a los líderes del cristianismo. Terrible la persecución de Maximiano en el año 235 de la era cristiana. Decio, en el 249, otra de las grandes persecuciones contra la iglesia cristiana. Decio declaró mediante un edicto en que todos los habitantes del imperio debían realizar sacrificios a los dioses y consumir la carne sacrificada a los dioses, con tal de refrendar su apoyo al culto tradicional. Él quería que si usted comía de esa carne, entonces usted indica que usted era fiel a Roma. Eso es lo que estaban tratando de hacer, y hacer sacrificios a estos dioses. Los cristianos no lo hacían, y el que no lo hacía lo perseguían y los mataban. Fue terrible lo que hizo Decio. Vio que la fe cristiana se había propagado tanto que amenazaba la existencia misma de la religión pagana y ordenó el exterminio del cristianismo. Decio. La severidad de esta disposición fue moderada, sin duda, cuando muere en el 251, pero su idea fue seguida en cierto grado por Galo y por Valeriano, que fueron los emperadores que vinieron después de él. Terrible. O sea, este Decio fue terrible. Él dijo, voy a exterminar el cristianismo, pero la muerte lo exterminó a él. El Señor le puso freno, porque si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Es de esas grandes persecuciones que está hablando Jesús. Aunque podemos darle una segunda aplicación hacia el futuro, pero Jesús está hablando de ese periodo duro, difícil que iba a pasar la iglesia en ese periodo del 100 al 303. Valeriano fue otra de las grandes persecuciones en ese periodo de la iglesia de Esmirna, en el 257 de la era cristiana. Aureliano también fue otro de los que hizo una gran persecución contra la iglesia cristiana en el 275 de la era cristiana. Y Diocleciano, la octava persecución de la iglesia de Esmirna, del 100 al 313, este Diocleciano dijo que él iba a hacer desaparecer de la faz de la tierra el cristianismo, algo parecido a lo que había dicho Decio, en el 303, y comenzó una de las persecuciones más encarnizadas contra el cristianismo. Pero 2 años más tarde, la muerte lo exterminó a él. O sea, estos emperadores intentaron destruir el cristianismo. Satanás los usó para tratar de desaparecer el cristianismo de la existencia de la tierra. Por eso vemos que Jesús le dice a su iglesia, vas a tener tribulación por 10 días. Se estima que esos 10 días a los que se refiere son esos 10 años de esa fuerte persecución del 303 al 313 bajo Diocleciano y los que siguieron después de él hasta el 303. Así que ese periodo de esos 10 años fue, se estima, de las más terribles persecuciones contra el cristianismo, hasta que vino el 313, un respiro para la iglesia. Vino entonces el edicto de Milán y le da un respiro a la iglesia, un edicto de tolerancia para el cristianismo. Este Diocleciano, aquí podemos ver las ruinas del palacio de Diocleciano, que se visita mucho todavía, y un campamento de Diocleciano que también se visita. Esas ruinas hablan acerca de la realidad de la historia de ese emperador Diocleciano, emperador romano.
Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. O sea, vamos a tener aflicciones. Y esa iglesia sí que las tuvo, pero las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera de vivir por la eternidad junto a Jesús por los siglos de los siglos, sin fin, sin enfermedades, sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor. Todo lo que podamos pasar en esta tierra no se puede comparar con lo que el Señor nos ofrece. Cuando Constantino asciende al imperio, entonces puso fin a la sangrienta historia de la época con el decreto de Milán y la religión cristiana recibió tolerancia y libertad a partir del 313. Ese texto de Apocalipsis 2:10, vamos a repasarlo una vez más. Recuerden cómo el Señor le dice a su iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer, porque he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 313 al 313, día por año, aplicamos el principio día por año. Aquí Ezequiel 4:6, número 1434, ese principio día por año lo aplicamos aquí en este momento. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No solamente se describe Jesús como el que estuvo muerto y vivió, dice, sé fiel aunque tengas que morir, que aunque tengas que morir, como yo tengo la llave de la muerte, yo te voy a dar otra vez la vida que tú has perdido. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo hace estas preguntas, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? La iglesia de Esmirna dice Apocalipsis 2:10 iba a pasar por tribulación. Angustia, pasaron por angustia. Persecución, de las más terribles persecuciones durante 2 siglos. Hambre, en las persecuciones se pasa hambre. Desnudez, de igual manera. Peligro, espada, todo esto lo pasó la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué vemos cuando miramos la iglesia de Esmirna? Que ninguna de esas cosas los separaron del amor de Cristo. Mantuvieron el periodo del 100 al 313 con una iglesia en fidelidad, una iglesia íntegra en su fe. No pudo las persecuciones, ni la muerte, ni todos los sufrimientos que tuvo la iglesia detener el avance de la predicación del evangelio. Y por eso cuando Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada de esto nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso es que hoy nosotros podamos tener la certeza de que al igual que la iglesia de Esmirna, cuando vengan las tribulaciones, la espada, el hambre, las dificultades, que podamos mantenernos firmes, fieles, íntegros, como se mantuvo la iglesia de Esmirna. En Mateo 10:28 Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, no le tengan miedo a los hombres, que lo único que pueden hacer es destruir el cuerpo. Pero cuando destruyen el cuerpo, su vida está sellada, está segura en el Señor. Y como yo soy el que estuve muerto y vivió, yo les voy a dar vida otra vez. No se preocupen porque este cuerpo se destruye, porque yo lo puedo reconstruir otra vez. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta descripción que hace Jesús se aplica perfectamente a la primera iglesia de Éfeso con esas 2 grandes persecuciones
A la iglesia de Esmirna, con esas 8 grandes persecuciones que tuvo, desde el 100 hasta el 313. O sea, Jesús le está diciendo a su iglesia, no te preocupes, yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. La muerte no es un problema para Dios. Ya Cristo venció la muerte. Y como Cristo venció la muerte, su victoria es mi victoria cuando yo soy fiel a mi Cristo, a mi Dios. Y dice el verso 10, en la última parte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, Santiago también nos habla de una corona de vida que Dios ha prometido. Qué importante es entenderlo. ¿Cómo alguien puede pensar que no hay una corona? Como una vez escuché a alguien, cuando la Biblia habla de la corona de la vida eterna. Lo dice Jesús en Apocalipsis 2:10 a la iglesia de Esmirna, y Santiago nos está diciendo lo mismo, que aquel que soporta la tentación, cuando resista la prueba, va a tener la corona de vida. Iba a pasar la prueba de esos 10 años o de esos 200 años. La iglesia de Esmirna pasó la prueba. Tendréis tribulación por 10 días. Pasó la tribulación por 10 días. No solo esos 10 últimos años, los 200 años de persecución que tuvo ese periodo de la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué vas a recibir cuando tú seas fiel? La corona de la vida. La inspiración profética en Primeros Escritos, página 16, nos dice lo siguiente, la sierva de Dios. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. ¿Qué está diciendo la sierva de Dios, Elena G. de White, aquí? Está diciendo que cada quien va a tener una corona y que algunas coronas estaban llenas de estrellas, cuajadas de estrellas. Y otras van a tener muy pocas estrellas, pero cada quien está satisfecho. ¿Por qué cada quien está satisfecho? Porque las estrellas representan las almas que nosotros ayudamos a salvar. ¿Cómo colaboramos con Dios en la salvación de una persona? ¿Cómo tú fuiste instrumento de Dios para ayudar a salvar a una persona? Entonces, por cada persona que ayudaste a salvar, hay una estrella que tendrás en tu corona. Por eso, la inspiración profética dice que algunas estaban cuajadas de estrellas y otras tenían pocas, pero todos estaban satisfechos con su corona porque ese fue el trabajo que hicieron. Cada quien tendrá la corona conforme a la labor que ha desempeñado. Ahora, fíjense lo que dice la inspiración profética en este manuscrito del 6 de junio del 1892. En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entráis allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio. Sí, Dios nos va a colocar una corona y esa corona va a tener estrellas. Esas estrellas son las almas que ayudamos a salvar. Y dice la sierva de Dios que si entramos allí, cada quien va a tener por lo menos una estrella, por lo menos una, porque no habrá corona sin estrellas. Porque si entramos allí, por lo menos habrá algún alma que entró a través de nosotros. Qué maravilloso. Y qué compromiso. Tú y yo tenemos que ser instrumentos de Dios para salvación. A eso Dios nos ha llamado. Que esa corona nuestra tenga muchas estrellas. El apóstol Pablo nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa corona que Dios ha prometido no es solamente para la iglesia de Esmirna, es para todos los que aman la venida del Señor. El apóstol Pablo reitera, nos está guardada una corona de justicia. O sea, no es un texto aislado, es que lo dice Juan en el Apocalipsis, es que lo dice Santiago, es que lo dice Pablo, es que lo dice la inspiración profética. O sea,
hay una corona que el Señor tiene reservada para cada uno de sus hijos. El pueblo de Dios pasará dificultades, pero Dios lo sostendrá. Así como la iglesia de Esmirna pasó dificultades, Dios la sostuvo y fueron fieles. Veamos entonces el resumen del mensaje a la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna y la iglesia de Esmirna que estaba en la ciudad del mismo nombre. ¿Cómo se describe Cristo para esta iglesia? Como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Lo que ha hecho bien esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Tus obras son buenas porque estás pasando por tribulación y la pobreza que tienes es por las tribulaciones por las que estás pasando y las persecuciones a las que estás siendo sometida. ¿Qué ha hecho mal esta iglesia? Nada, no aparece nada. ¿Qué disciplina le da el Señor a la iglesia? Le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte. Simplemente le está diciendo, mira, vas a padecer, sé fiel, mantente fiel, no te preocupes por morir, que si mueres, algo más viene para ti. Pero qué lindo se ve ese registro en blanco. No había hecho nada malo, no se registra nada de reproche a la iglesia de Esmirna. Cuando la iglesia fue perseguida, la iglesia fue más fiel. Primer siglo, segundo siglo. Por estar defendiendo la doctrina, la iglesia de Éfeso dejó su primer amor, defendiendo la verdad. Claro, tenía que rescatar esa primera fe otra vez, ese primer amor, ese fuego. Pero ninguna condena, ninguna reprensión a la iglesia de Esmirna estaba en un periodo de grandes persecuciones. Cuando la iglesia fue más perseguida, la iglesia fue más fiel. Cuando se hicieron componendas y vino la paz y la iglesia empezó a hacer componendas con el Estado, comenzaron los problemas. Lo vamos a ver a partir de la siguiente iglesia. Y entonces, ¿cuál es la promesa para la iglesia de Esmirna? Yo te daré la corona de la vida. Y dice más Jesús, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahí viene la última parte del versículo, el versículo 11 que nos queda todavía por ver. Así que en este resumen comenzamos a ver cómo Dios se describe a cada una y destaca lo bueno que ha hecho esta iglesia, y me impacta ver este registro de la iglesia de Esmirna. Qué lindo registro. El último verso dirigido a esta iglesia es el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una descripción valiosísima porque es la iglesia del período de las 8 grandes persecuciones, desde el 100 hasta el 313, donde murieron miles de cristianos. Y el Señor le dice, aunque te maten de la primera muerte, pero ya tú vas a tener vida eterna porque no vas a sufrir el daño de la segunda muerte. Aleluya. Qué maravilloso es que tengamos la certeza de que cuando yo entregué mi vida por el Señor, no tengo que preocuparme por nada. No me venció el enemigo cuando me quitó la vida. Todo lo contrario, yo vencí. Y ellos le han vencido en la sangre del Cordero. Cuando usted derrama su vida por Cristo, muriendo fiel a Él, usted venció. El enemigo pensaba que había vencido a Cristo en la cruz. Todo lo contrario. Cristo venció cuando murió en la cruz. Y su victoria es mi victoria. Y Jesús le reitera a la iglesia de Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte se va a dar después del milenio. Apocalipsis capítulo 20 describe un periodo de 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Después que Cristo venga por segunda vez, su pueblo va con Cristo a ser sacerdotes y reyes por 1000 años. Y después de los 1000 años, entonces se da la sentencia final. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Dios va a destruir el pecado y el instigador del pecado. Lo registra Ezequiel 28, 6 al 8. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Te destruyo, oh querubín, te torno en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven.
serás ruinas y no existirás más para siempre. Aleluya. El Señor va a destruir el pecado y va a destruir al autor del pecado. Gloria a Dios. La muerte segunda se va a dar cuando después del milenio caiga fuego y azufre y Dios destruya para siempre la muerte. El verso 14 describe: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte, el sepulcro son destruidos. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Dios derrame fuego y azufre para destruir el pecado y los pecadores. A eso lo llama la Biblia, ese lago de fuego, la muerte segunda. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, entonces fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo se inscribe mi nombre en el libro de la vida? Cuando yo acepto al Cordero que dio su vida por mí. Ese libro se llama el libro de la vida del Cordero. Cuando yo acepto al Cordero, entonces se escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. El que no se halle en ese libro va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis dice que eso se llama la muerte segunda. Y Cristo le promete a la iglesia de Esmirna y a ti y a mí hoy que el que venza no tendrá que sufrir el daño de la muerte segunda. Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, página 687, dice: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Cuando seamos perseguidos en el tiempo final, tenemos que tener la certeza de que el Señor suplirá nuestras necesidades. Aleluya. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Daniel 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, recuerda. Así que van a venir tribulaciones, va a venir un tiempo de angustia, dice la palabra de Dios. Sí, ese tiempo de angustia está en el futuro y vamos a tener que atravesar por él, pero Dios nos va a liberar. Viene Miguel, el gran príncipe, el nombre que Cristo usa cuando entra en batalla contra el mal. Y viene Miguel a libertar a su pueblo, a los que están escritos en el libro de la vida. Los hijos de Dios son maravillosamente alimentados, guardados, protegidos durante las 7 postreras plagas que van a azotar al mundo. Apocalipsis 16. Dios va a proteger a su pueblo. Jesús va a darle una recompensa especial a sus hijos fieles. Salmo 46:7. El Eterno Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No hay por qué temer si yo tengo la certeza de que el Eterno es mi refugio y mi fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su furia. Puede venir el terremoto más grande. No tenemos por qué temer, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Viene un tiempo de angustia, pero Jesús viene para liberar a su pueblo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Hermanos, qué maravilloso es tener la certeza de que el Señor es el que nos esfuerza, de que Dios siempre nos va a sustentar y nos va a ayudar con la diestra de su justicia. El Señor Jesús viene a liberar a su pueblo, a darnos vida eterna, a darnos la corona de la vida cuajada de estrellas. Que tú y yo seamos fieles al Señor
No importa las tribulaciones por las que tengamos que pasar, para que cuando Cristo venga nos pueda otorgar la corona de vida eterna. Que Dios te bendiga.